Para muchas personas, el Dios de la Biblia, y en especial el del Antiguo Testamento, es un Dios vengativo y castigador que busca destruir la raza humana pecadora. Pero la Biblia no describe a Dios de esa manera. Vamos a mirar un versículo en Joel 2:13 que dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El profeta Joel nos hace una descripción de Dios como un ser lleno de misericordia, clemente, que se demora en airarse y porque se duele del castigo, y por lo tanto nos llama a convertirnos a Él. Bienvenidos, nos vemos luego de la alabanza. Esperaré en la prueba y el dolor, en el hambre y escasez. En ti yo confiaré cuando todo vaya mal y sea débil mi fe. Si mereciendo muerte me diste vida en la cruz, y todo lo permites para formar en mí a Jesús. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos, y eres tú nuestra esperanza. Esperaré en la prueba y el dolor, en el hambre y escasez. En ti yo confiaré cuando todo vaya mal y sea débil mi fe. Si mereciendo muerte me diste vida en la cruz, y todo lo permites para formar en mí a Jesús. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos, y eres tú nuestra esperanza. No hemos sido consumidos, y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos, y eres tú nuestra esperanza. No hemos sido consumidos, y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos, y eres tú nuestra esperanza. Por tu misericordia
Muy buenas noches. Hoy estaremos estudiando un nuevo atributo del Dios que adoramos. Nuestra clase de hoy se llama la paciencia de Dios. Para esta lección vamos a tener como texto guía Segunda de Pedro 3:9, que nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo bíblico es para que lo estemos memorizando. El objetivo de esta clase primero es reconocer que la paciencia de Dios va de la mano con su misericordia, y el fin de este atributo es que nosotros podamos acercarnos a Dios, quien nos llevará al arrepentimiento y a la salvación. El primer objetivo entonces es reconocer que la santidad es un atributo que va de la mano con su misericordia, y el fin es que lleguemos al arrepentimiento y a la salvación. Y un segundo objetivo es desarrollar en el creyente la virtud de la paciencia en imitación al carácter de Jesús. Vamos a iniciar con la introducción al tema. Sobre la virtud de la paciencia hay muchos menos estudios y textos escritos que sobre las otras atributos de Dios, como son la santidad, la justicia, la eternidad, la omnisciencia, la omnipresencia. Sin embargo, esta virtud del Señor también es digna de admirar y de reverenciar. La concordancia bíblica nos trae muchos menos versículos sobre la paciencia que sobre las otras virtudes de Dios, pero en toda la escritura vamos a encontrar que se revela esta gracia de Dios, y tenemos presente que hay muchos textos que hablan de esta virtud que busca acercarnos a Dios, darle gloria a Él y ser salvos. Por eso es importante estudiar esta lección, meditar en ella, para que Dios haga de nuestro corazón y nuestro caminar que sea conforme a esta virtud. La razón por la que en la Biblia hay menos textos sobre la paciencia es porque ella está relacionada con la misericordia de Dios, y a veces es difícil distinguirla de la bondad, la benignidad y la misericordia. Especialmente se confunde con la misericordia, porque en muchos textos bíblicos ellas aparecen dentro del mismo versículo y aparecen relacionadas una con la otra. Vamos a mirar dos ejemplos. Primero, Salmo 86:15. Dice: mas tú, Señor, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. En este versículo encontramos que resalta la virtud de Dios misericordioso, pero nos habla también de un Dios lento para la ira. Y otro ejemplo lo encontramos en Números 14:18, que dice: Jehová es tardo para la ira, grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Podemos definir la paciencia de Dios, que es una manifestación de su misericordia, o es una de las maneras que Dios tiene de mostrarnos su misericordia, pero son dos cualidades diferentes, son dos atributos distintos. Por esta razón, en la escuela bíblica hemos hecho dos lecciones separadas, tanto de la misericordia como de la paciencia. Para encontrar la diferencia entre estas dos virtudes, quiero leerles un texto del señor Stephen Charnock. Él definía la paciencia de Dios del siguiente modo: es una parte de la bondad y misericordia de Dios, y sin embargo difiere de ambas. Dios, siendo la bondad más grande, tiene la mayor benignidad.
La benignidad es siempre la compañera de la benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad. Y cuanto mayor la bondad, mayor la benignidad. ¿Quién es tan santo como Cristo? ¿Y quién tan manso? La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y difiere de la misericordia en la consideración formal del tema. La misericordia concierne a la criatura como miserable, la paciencia como criminal. La misericordia se apiada de ella en su miseria, la paciencia sufre el pecado que engendró la miseria y da lugar a más. Nos vamos a quedar en el último texto, en el último pedazo que leímos para entender la diferencia entre la misericordia y la paciencia. La misericordia concierne a la criatura como miserable, dice el señor Charnot. En la clase, la pastora Cristina sobre la misericordia nos enseñó que el pecado convierte al hombre en un ser miserable y la misericordia busca el bienestar del pecador. La misericordia de Dios alcanza al pecador y está buscando el bien o el beneficio de la persona porque tiene en cuenta la miseria del ser humano. Mientras que la paciencia dice aquí que sufre por el pecado que engendró la miseria y concierne al hombre como criminal. Sabemos que un criminal merece una sanción, no. Una reprensión, no. Un criminal lo que necesita es un castigo. Y la paciencia de Dios va dirigida a que Él no va a aplicar inmediatamente el castigo, sino que va a ser lento para la ira y va a tener de Él misericordia. Entonces, para ir distinguiendo entre estas dos virtudes, vamos a definir más completamente la paciencia. Habíamos dicho que es una manifestación o una consecuencia de la misericordia de Dios. Pero vamos a hacer una definición más puntual de lo que es la paciencia. La podemos definir como el poder que ejerce Dios sobre sí mismo. Es que Dios se autolimita para aplicar un castigo. Entonces es el poder que Dios tiene que ejerce sobre sí mismo y que lo hace una persona indulgente con el impío y detiene por un tiempo el castigo. De eso se trata la paciencia, es que Dios tiene poder de autocontrol. Dios se limita a sí mismo para no soltar el castigo de una manera inmediata, sino que da como un compás de espera antes de castigar al pecador. Veamos lo que nos dice el profeta Nahum en 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aquí el profeta Nahum nos dice dos cosas muy puntuales de Dios. Dice que Él es tardo para la ira y grande en poder. Y es que el poder de Dios es el que lo hace que Él sea lento para la ira. O dicho de otra manera, Dios es tardo para la ira porque es grande en poder y tiene poder para autosujetarse y no dejar o no soltar la ira. Vemos que en el mundo los hombres poderosos, como son los reyes, los presidentes, los gobernantes, los que ostentan el poder militar o económico, son personas que fácilmente se llenan de ira y no perdonan una ofensa, no perdonan una traición, no perdonan ni una contradicción. Y son personas que reaccionan tan rápidamente que lo hacen a veces de manera inadecuada.
Y esto se debe a que son personas que no tienen control o no tienen el poder de control sobre sí mismo. En cambio, Dios, siendo un Dios paciente, hemos dicho ya que tiene gran poder para detener por un tiempo el castigo. Tiene poder sobre sí mismo. Así que ya vamos como entrando en la diferencia que hay entre misericordia y entre la misericordia y la paciencia. La paciencia, aunque también beneficia a la criatura, tiene que ver con Dios mismo, concierne principalmente a Dios. Y es que la paciencia se refiere a ese poder que Dios tiene sobre sí mismo. Es un poder que Él se ha impuesto sobre su voluntad y sobre sus actos para no castigar de una manera inmediata al pecador. La misericordia apunta directamente o llega directamente al pecador. Para resumir, la paciencia tiene que ver con un atributo que concierne a Dios mismo y apunta hacia Dios. La misericordia apunta es hacia el pecador. Entonces, en el carácter de Dios, Dios tiene su gran poder y se controla a sí mismo. Por eso Él es un Dios paciente. Es una perfección, la paciencia es una perfección o una excelencia que hace que Dios pueda soportar grandes ofensas sin vengarse inmediatamente. Porque Dios, ¿qué es lo que está buscando? Que el pecador llegue a restaurarse, que el pecador llegue a buscar en Dios el perdón y arrepentirse por la falta que comete. Y Dios no quiere hacerlo inmediatamente porque está dando tiempo para que la persona se arrepienta. La palabra hebrea para longanimidad divina, la longanimidad tiene que ver también con la paciencia. Viene del latín longo, que significa largo, y animus, que significa alma. Es decir, que Dios prolonga o alarga el tiempo para llegar a efectuar un castigo sobre el pecador. La palabra longanimidad en hebreo se ha traducido como lento para la ira. Por eso en muchos textos bíblicos vamos a encontrar lento para la ira o tardo para la ira. Eso tiene que ver y lo podemos traducir como paciencia. El que es lento para la ira es una persona que es paciente. Vamos a mirar el Salmo 103, 8, que dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí en este punto vale la pena aclarar que en Dios no hay pasiones humanas, como la ira, como el odio, como el arrepentimiento. Si encontramos en la Biblia algunos textos donde nos dicen que Dios es celoso o que Dios se arrepintió o que Dios se airó, esto es una figura literaria utilizada por los escritores bíblicos que lo que buscan es hacer un paralelo con las emociones humanas para que tengamos una mayor comprensión. Pero debemos tener claro que Dios es un ser que tiene control sobre sí mismo, que sus atributos son constantes, que Dios no pierde nunca el control, Dios no se sale de casilla como nosotros, que Dios, como dijéramos en este tiempo, no se desconfigura. Él es una persona que se complace en mantener el equilibrio, es la nobleza de Dios. Y Dios permanece siempre constante en su forma, digámoslo así, como en su forma de ser. Pero si encontramos estos términos en la Biblia, estos adjetivos para Dios, es porque se está haciendo una figura literaria que se llama antropopatismo, que es darle a Dios o asignarle a Dios sentimientos o pasiones humanas. Bien, la Biblia nos revela en muchas partes que Dios
tiene mucha paciencia con los que merecen ser castigados. Vamos a ver algunos ejemplos de la paciencia de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a referirnos a Noé. En Génesis 6:3 encontramos el siguiente texto. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Vemos en este texto que Dios no pelea con el hombre todo el tiempo, para toda la vida. Digamos, su rabia no es para toda la vida o su ira no es para toda la vida. Incluso él habla aquí de darle una larga vida al hombre. Y si él le dice aquí vivirá 120 años es porque él está prolongando y no destruirá al hombre inmediatamente. En el caso de Sodoma tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento. En Génesis 18:23, Abraham le había preguntado a Dios lo siguiente: ¿destruirás también al justo con el impío? Recordemos que en la historia Abraham es avisado por unos mensajeros de Dios que va a venir una destrucción sobre Sodoma y él empieza a rogarle a Dios por lo justo y le pregunta, ¿será que vas a destruir al justo con el impío? Y le propone al Señor unas cantidades. Si encuentras 50 justos, el Señor dice, no destruiré a Sodoma por amor a ellos. Y ahí va poniéndole una serie de cantidades porque parece que Abraham sabía con certeza de que no había tantos justos en Sodoma. Y empieza 50, y si hay 45, y si hay 40, 30, 20, hasta 10. Cuando llega a 10, Abraham le dice en Génesis 18:32, volvió a hablar Abraham a decir, no se enoje ahora mi Señor, solo hablaré esta vez. Dijo como que por última vez voy a hablar. Solo hablaré esta vez. Quizás se encuentren allí 10. Y la respuesta de Dios fue, no la destruiré por amor de los 10. Y antes de destruir a Sodoma, Dios tuvo paciencia y esperó hasta encontrar que ya no había ningún remedio para esta ciudad y terminó destruyéndola, pero seguramente que pasó mucho tiempo, tenían el ejemplo de Lot y la gente siguió en su rebelión y en su pecado. Veamos un ejemplo de Moisés en Números 14 del 17 al 18. Vemos que Moisés apeló a la paciencia de Dios cuando Israel pecó gravemente en Cades Barnea, en el camino al desierto. Y él le pide a Dios diciéndole lo siguiente, en Números 14:12. En Números 14:12, el Señor le dice a Moisés, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y Moisés, como mediador, le ruega diciendo lo que está en Números 14 del 17 al 18. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo prometiste al decir, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés empieza a pedir la intervención de Dios, pero primero lo alaba diciéndole como tú lo has dicho, que ahora se ha magnificado tu poder, entendiendo que Dios tiene poder para tener paciencia, que se ha magnificado tu poder y como tú dijiste, como nos has dicho, que eres tardo para la ira y grande en poder. En el Nuevo Testamento vamos a mirar un texto que nos habla también de la paciencia de Dios. Lo encontramos en Romanos 9:22. Dice lo siguiente Pablo, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. El apóstol Pablo nos habla de la ira de Dios como si ella estuviera contenida en unos vasos, como si en un recipiente Dios fuera acumulando su ira y que estos vasos o estos recipientes se pudieran rebosar. Y Pablo nos dice que si Dios rompiera inmediatamente estos vasos sin esperar, entonces su poder de dominio propio o de autocontrol no fuera tan notable o tan notorio. Lo que él quiere resaltar aquí es que la paciencia de Dios es muy grande, que si no fuera de esta manera, estos vasos de ira, el Señor los pudiera romper inmediatamente o no dejaría que llegaran a rebosarse. Lo que vemos es que Dios no impone su ira de una manera impulsiva con el pecador porque Él siempre está esperando que el pecador se arrepienta. Continuamos entonces con un segundo o primer punto, porque aquí terminamos la introducción, vamos a hacer el primer punto que se llama demostraciones de la paciencia de Dios. Demostraciones que encontramos en la Escritura. En Romanos 15:5, el apóstol Pablo le dice al Señor, el Dios de la paciencia. Y vamos a leer el texto que dice, y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Por qué será que Pablo está dándole este título a Dios del Dios de la paciencia? Hay tres razones por las cuales Pablo lo llama así. Primero, porque Dios es el autor y el objeto de esta gracia. Recordemos que la paciencia de Dios concierne a Dios mismo, cae sobre Dios. O sea, es un atributo que Él tiene y sobre Él mismo viene la paciencia. Y segundo, porque Él es paciente en sí mismo y esto es parte de su naturaleza. Y una tercera razón es porque Dios es nuestro modelo a imitar. Imagínense ustedes, hermanos, que tuviéramos un Dios impaciente. Si nosotros somos impacientes teniendo un Dios paciente como ejemplo, ahora imagínense que Dios no fuera como nosotros, impaciente. ¿A quién tendríamos nosotros de modelo para imitar? Bien, en Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y tenemos que imitar a Dios en sus atributos, pero también tenemos que imitar a Dios en este particularmente, que es la paciencia. En Colosenses 3:12 nos dice el apóstol Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando nosotros seamos tentados a llenarnos de ira, a tener deseos de venganza, debemos siempre recordar la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Y la paciencia de Dios se manifestó en su trato o su relación con el pueblo de Israel. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios mostró esta virtud de la paciencia con Israel y con la humanidad pecadora en general. Antes del diluvio, ¿cómo estaba la humanidad? La humanidad se había corrompido. Moralmente, la humanidad estaba degenerada. Se habían torcido del camino, se habían degenerado. Pero Dios no la destruyó inmediatamente. Antes envió a Noé como su pregonero de justicia. Así lo llama la Escritura. Pero la gente no se convirtió. En Primera de Pedro 3:20 encontramos lo que dice el evangelista, el autor, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Pero Dios esperó 120 años antes del diluvio. Antes de enviar el diluvio esperó 120 años. Es decir, que la paciencia de Dios es un tiempo que a veces no nos cabe en la cabeza. Es una vida completa, esperando en su paciencia. En segunda de Pedro 2:5 dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, que el Señor tuvo harta paciencia, mucha paciencia con esta humanidad que estaba perdida. Ahora miremos también cómo fue Dios paciente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto y mientras caminaban hacia la tierra prometida, se contaminaron con costumbres paganas, pecaron contra Dios y vemos que Dios los soportó 40 años sin destruirlos y sin enviar un castigo fuerte para ellos. En Hechos 13:18 nos dice, por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Con Noé fueron 120 años, con Israel 40 años. Eso para nosotros puede ser una eternidad. Luego, cuando entraron en Canaán, la tierra prometida, ellos siguieron desobedeciendo y adoptaron las costumbres paganas de sus vecinos. Dios sí los castigó en esa oportunidad, pero no los destruyó. Y lo que hizo Dios fue levantar libertadores para este pueblo. Después Israel siguió en lo mismo. Israel siguió en desobediencia, en rebelión contra Dios, y Dios esperó muchos años hasta que los envió cautivos a Babilonia. Y luego ellos siguieron, digamos, en la misma situación de rebeldía, de pecados, de malas costumbres, se fueron en contra del camino que Dios les había enseñado. Recordemos que antes de entrar en la tierra prometida, Dios le dio unas instrucciones para que ellos adoptaran ciertas formas o principios para vivir mientras estaban en la tierra prometida, pero ellos no cumplieron y ellos desobedecieron mucho a Dios. Y si nos vamos a los tiempos de Jesús, el imperio romano fue sobre el pueblo de Israel, pero cuando ellos ya habían pasado los límites de la desobediencia y del pecado, hasta que Dios mandó a los romanos como castigo para el pueblo de Israel. Y antes Dios ya los había juzgado a ellos como indignos de la vida eterna. O sea, el pueblo se había convertido en una comunidad que no era digna de Dios. Y de esta manera lo llamó Dios. En Hechos 13:46 encontramos, puesto que la desechas y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Esto lo está expresando Pablo. Pablo, originalmente Dios le dio el ministerio de ir a los gentiles, como luz para el pueblo gentil. Y como que Pablo estaba harto de que el pueblo de Israel no cumpliera. Y dice, ustedes han desechado todo lo que yo les he enseñado. Entonces más bien me voy a volver hacia los gentiles. Bien, la paciencia de Dios también se manifiesta sobre el mundo de hoy. Revisemos cómo está el mundo de hoy. El pecado sobreabunda en toda la tierra. Hay rebelión, hay desobediencia, los mandamientos de Dios ya no se tienen en cuenta. Se menosprecia la palabra y todo lo que tiene que ver con Dios, el mundo no lo acepta. Hoy en día las personas fácilmente dicen que la Biblia la han desechado porque no es para este tiempo, como si la palabra de Dios tuviera una fecha de vencimiento. Y el mundo de hoy está perdido. Vemos cada día cómo crece
digamos, la violencia, cómo crece en nuestro país, por ejemplo, que también tenemos, como dice nuestro himno nacional, una horrible noche. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, peligrosos, inseguros. Y el mundo de hoy, y Dios tiene paciencia con el mundo de hoy, y tal vez nosotros nos asombramos de por qué Dios no destruye de un golpe al impío, al infame, al apóstata, como lo hizo con Ananías y Zafira. ¿Por qué Dios no destruye a ese cristiano apóstata que tolera y practica el pecado bajo el amparo de que pertenece a una iglesia de Cristo? ¿Por qué la ira de Dios no acaba de una vez con tanta abominación que encontramos en el mundo? Es que Dios está soportando con mansedumbre esos vasos de ira que tenía preparados para el mundo entero. ¿Y qué de nosotros? Examinemos nuestra vida. ¿Cómo nos encontramos? Nosotros hace un tiempo también vivíamos en delitos y pecados. Antes de que el Señor nos llamara, nosotros estábamos viviendo como vive el mundo. Vivíamos para agradarnos a nosotros mismos. No teníamos en cuenta a Dios para nada. Y vemos que Dios con nosotros ha tenido mucha paciencia. La paciencia de Dios ha sido tanto que permite a veces que el cristiano viva en la carne y no nos manda un castigo duro. Y el cristiano vive en la carne. ¿Y qué hemos recibido de Dios? Hemos recibido vida eterna, hemos recibido perdón, tenemos una herencia en el cielo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo respondemos? Pobremente. Muchas veces nosotros hacemos pequeños cambios en la vida, pequeñísimos, y no tenemos gratitud con Dios y no vivimos conforme a lo que Dios nos ha llamado a vivir, esa nueva vida en Cristo. Estamos también desechando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos llama a tener una nueva vida en Cristo, a vivir como leíamos en el versículo anterior, como escogidos de Dios, santos, amables, y no tenemos a veces esos frutos que el Espíritu Santo nos ha dado. No vivimos en paz. Y si Dios ha permitido que los cristianos también vivamos en la carne, es porque Él quiere mostrarle al mundo la paciencia que tiene. Y a nosotros también quiere mostrarnos que su paciencia nos hace que nosotros continuemos viviendo porque tenemos un Dios paciente. Bien, vamos a mirar un último punto que es más bien como una aplicación de lo que hemos aprendido, y esto va dirigido a nosotros los creyentes, cómo desarrollar la paciencia en el creyente. En los cristianos sería una virtud muy valiosa la paciencia, muy valiosa para la vida, entendiendo primero que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos el regalo de la salvación y aceptamos el Evangelio, tuvimos al Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros los frutos. En Santiago 1:3 leemos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esto significa que nosotros, en medio de la prueba, Dios está enseñándonos paciencia. En medio de la prueba es que nosotros podemos aprender a ser pacientes. Cuando no tenemos esta virtud de la paciencia, eso nos puede llevar a muchas derrotas y fracasos. Muchas veces cuando no vemos que las cosas nos salgan bien, cuando no vemos que se cumplen las metas que tenemos, cuando vemos que los negocios no nos salen o que nos propusimos tener ciertas cosas a cierta edad y llegamos a esa edad y no se han cumplido nuestros objetivos, entramos en desesperanza, entramos en desilusión, entramos en frustración,
y nos estamos olvidando cuando pasan estas cosas en las promesas que Dios nos ha dado. El Señor nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y mientras estamos pasando por estas pruebas, tenemos que pensar en que el Señor nos ha dado promesa. O sea, tenemos que traer a nuestra mente las promesas de Dios. Y eso nos va a hacer personas pacientes. Eso nos va a hacer que no nos desesperemos ni entremos en ansiedad. Y lo importante aquí es que cuando hacemos la voluntad de Dios es cuando alcanzamos las promesas. Y si Dios nos ha dicho que seamos pacientes, no nos queda otra sino esperar y perseverar con paciencia. Vamos a definir cómo es la paciencia en un creyente. En el creyente, la paciencia es esa capacidad de esperar calmada y serenamente. Esperar sin molestarnos, sin enojarnos. Eso significa ser paciente, que usted persevere. Entonces, que usted se mantenga firme en medio de la prueba, que no pierda el control porque las cosas no nos están saliendo bien. Vamos a ver unos consejos para poder desarrollar esta virtud en nosotros. Primero, entender que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, sigue haciendo un trabajo para producir los frutos que Dios quiere que tengamos, como el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la humildad. En Gálatas 5:22, un texto muy conocido por todos, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Segundo consejo, recordar que Dios ha sido paciente con nosotros y que debemos imitarlo siendo paciente con los demás. Experimentar la paciencia de Dios es algo que necesitamos porque eso afecta todo lo que hacemos. El Salmo 37:7 dice el salmista, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace lo malo. A veces vemos personas que están fuera de esa vida que Dios quiere, que no cumplen con los mandamientos y son personas que prosperan. Y nuestra reacción puede ser impacientes con ellos y decir, pero el Señor que está esperando, mira esta persona y cómo la favorece. El Señor dice, no te alteres por los que prosperan en su camino, ni por el malo que hace, porque vendrá un día en que el Señor va a aplicar su justicia. Bien, recordar que Dios ha sido, pasar tiempo con Dios es el tercer consejo. Debemos pasar tiempo con Dios y orar porque el carácter paciente de Dios se vaya formando en nosotros, que eso nos permita siempre esperar sin molestarnos, sin enojarnos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil nosotros tener paciencia en medio de muchas dificultades o en medio de la turbulencia. No es fácil tener paciencia. Pero si pasamos tiempo con Dios y oramos, este carácter o esta característica de Dios se puede ir formando en nosotros. En el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí. Bien, el otro consejo es esperar en la justicia de Dios. Dios ha prometido que habrá un día en que los malvados recibirán su condenación final. No nos impacientemos entonces por los que hacen maldad y confiemos en que Dios hará justicia al que se arrepiente. Veamos un texto en 2 de Pedro 2:9 que nos dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Y en 2 de Pedro 3:7
nos habla acerca de la justicia, también dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios espera que más pecadores se arrepientan y por esa razón es que Él no envía el castigo inmediatamente. Dios espera que muchas personas puedan aceptar y obedecer el Evangelio. Y es cierto que vivimos un mundo que está lleno de avances tecnológicos, donde todo se hace con tal rapidez que eso nos ha vuelto a nosotros personas impacientes. En los tiempos de antes, cuando uno quería saber noticias de alguien, tenía que escribir una carta. Y esa carta demoraba, por decir algunos 15 días para que fuera recibida y se iba por un correo que podía ser un carro, podía ser un avión, pero la respuesta la teníamos 15 o 20 días hasta un mes para que llegara una respuesta. Hoy en día tenemos el correo electrónico, tenemos el WhatsApp, que inmediatamente llega al otro lado nuestro mensaje y en segundos nos llega la respuesta. Y ya sabemos por los chulitos que el mensaje fue recibido. Imagínense una cámara fotográfica de hoy en día que nos muestra la foto de manera inmediata. Y anteriormente uno tenía que sacar el rollo, llevarlo a un estudio de fotografía y pasaba como una semana para que viera uno el resultado de las fotos. ¿Qué pasa? Que todo eso nos ha metido en un mundo muy acelerado y nosotros nos impacientamos. Queremos tener todo ya. La comida se ha vuelto instantánea. Todo es con una rapidez que eso ha contribuido a que nos convirtamos en personas impacientes. Nosotros aquí en una ciudad tan grande como Bogotá tenemos que hacer colas para todos. Y a veces uno pasa en una cola una hora. Yo creo que ahí se nos forma la paciencia. Pero vemos que personas que llegan de ciudades más pequeñas y ven 5 personas en la cola y dicen, no, 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 mejor vuelvo otro día porque esta cola está muy larga. En estos días me pasó con mi hermano que venía de lejos y le dije, pero si son 5 personas nomás, no, no, otro día vengo porque hay mucha gente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros hoy en día? Que el avance y la rapidez con que estamos, digamos, desarrollando todas las cosas nos ha hecho personas impacientes. El Señor Jesús fue un ejemplo de paciencia y tenemos que imitar la paciencia de Jesús. Mire, él creció como un hombre normal hasta los 12 años cuando fue a la fiesta de Pascua en Jerusalén que se perdió, recordemos ese episodio, y fue cuando por primera vez 12 años habló de que él estaba en los negocios de su padre. Luego el Señor Jesús esperó 30 años para iniciar su ministerio. Y fue hasta esa edad cuando el Señor comenzó. El Señor Jesús fue muy paciente con sus discípulos. Nosotros podemos ver que algunos discípulos del Señor eran un poco torpes y como que entendían mal. Sin embargo, el Señor fue muy paciente con ellos. ¿Se acuerdan de los hijos del trueno? Que querían que el Señor Jesús reaccionara inmediatamente, imponer un castigo y que cayera un trueno del cielo. Y el Señor fue muy paciente con sus discípulos. Debemos recordar esto, que el Señor no impone su ira rápidamente. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, y Él espera que nosotros también tengamos en nuestro corazón esta virtud. Pero hay que decir algo, que el Señor es el Dios de la paciencia, pero también es el Dios de la justicia. Y cuando el Señor habla en estos textos que no tendrá por inocente al culpable, Él se refiere a que una persona pecadora que no se arrepiente al final, Él tiene que ejercer la justicia. Pero Él nos da mucho tiempo para que nos arrepintamos, para que nos acercamos a Él. Y si Dios es un Dios paciente, es porque esta paciencia nos tiene que ayudar a acercarnos a Dios. Si nuestro Dios fuera impulsivo, como muchas personas creen, que fuera vengativo,
o castigador, nadie se acercaría a Él, pero Dios usa su paciencia para que el hombre se acerque a Él, porque el fin que Él tiene es que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento. Voy a leer el Salmo 103 del 7 al 10, que tiene mucha relación con el tema. Sus caminos notificó a Moisés y a Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Mire la paciencia del Señor, que no nos castiga conforme a lo que nosotros merecemos. Él es tardo para la ira y nos da tiempo para que nosotros hagamos los cambios. Pero nuestra respuesta o nuestra reacción, aprendiendo acerca de este atributo, es que el Señor forme en nosotros esta virtud de la paciencia. Orémosle al Espíritu Santo y pidamos al Señor que podamos nosotros desarrollarnos como personas pacientes. El ser paciente significa también que yo debo hacer la voluntad de Dios y aceptar el tiempo en que el Señor decide que se hagan las cosas. Orémosle al Señor y digamos: Señor, danos tiempo para aceptar tu voluntad en el tiempo que tú quieres, en el tiempo. Y el Señor ha prometido, y todo lo que Él ha prometido, su palabra, todo lo que ha prometido en su palabra es verdad y Él lo ha cumplido. Así que la paciencia es perseverar en la demora, perseverar también mientras esperamos, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de la frustración de pronto, perseverar en ese momento, eso es tener paciencia en la demora. Otros pequeños consejos para desarrollar la paciencia. Lo que sacamos de lo que acabo de decir: aceptemos o hagamos la voluntad de Dios. Aceptar cuando Él decide que ocurran las cosas. Confiemos en que Él cumplirá sus promesas. Y aprender a ser paciente en las pequeñas cosas, eso nos va preparando para ser paciente en las cosas más grandes. Bien, mis hermanos, les invito ahora para que hagamos una oración y le pidamos al Señor que tome esta virtud y que sea el fruto del Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Dios nos ha dicho que su Santo Espíritu mora en nosotros y que desarrolle esta virtud tan hermosa que es la paciencia. Hemos aprendido hoy una virtud que es maravillosa y definitiva para que el hombre llegue al arrepentimiento y a la salvación, que es el fin último que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les invito para que oremos y le demos gracias al Señor por el mensaje de hoy. Amado Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos has enseñado hoy que tú eres un Dios paciente, Señor. Que tú eres un Dios que no nos castiga, Señor, de manera impulsiva. Que siempre nos das un tiempo y esperas que nosotros procedamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por esa gran misericordia, por la paciencia que es una manifestación y una prueba de que tú eres un Dios misericordioso. Gracias, Dios, por cada uno de estos atributos que son de beneficio para tu pueblo. Tú nos has enseñado a través de cada uno de ellos en que tenemos que ser como tú, ser imitadores tuyos, ser misericordioso como tú eres con nosotros, ser paciente como tú has sido paciente con nosotros. Y tenemos el modelo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se comportó como un ser tan paciente, que soportó, Señor, su sufrimiento, lo que tenía que hacer, Señor, para salvar a esta humanidad perdida. Y pacientemente, Señor, Él permitió ser azotado, ser crucificado. Dios mío, y no abrió su boca. Dios mío, te damos gracias porque es un ejemplo para nosotros
Sabemos que esta virtud, Señor, es muy valiosa para nuestra vida como creyente. Enséñanos, Señor, a perseverar en la demora. Enséñanos a perseverar, Señor, cuando las cosas no salen bien. Enséñanos, Señor, a estar quietos y tranquilos, Señor, sin enojarnos, sin molestarnos, sin llenarnos de ansiedad. Dios, qué hermosa virtud es la paciencia y necesitamos de tu Santo Espíritu para que este fruto brote en nosotros. Gracias porque tú eres el Dios de la paciencia, pero también eres el Dios de la justicia. Y sabemos muy bien, Dios, que tú esperas que todo el pecador se convierta, pero tú no tendrás por inocente al culpable. Señor, te doy gracias por lo que nos has enseñado a través de esta virtud maravillosa. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes y que a partir de hoy, Señor, siempre estemos dispuestos a imitarte en tu misericordia, en tu justicia, en tu paciencia, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos amas con amor eterno, porque has extendido hasta cada uno de nosotros tu misericordia. Oro por cada estudiante, Señor, de la escuela bíblica y pido porque cada mensaje, Señor, cada uno de estos atributos edifique nuestra vida espiritual y nos vaya llenando cada día más de conocerte a ti, el Dios que adoramos, el Dios que es único y verdadero Señor de nuestras vidas. Gracias porque tú gobiernas nuestras vidas y si tú quieres que conozcamos estos atributos porque tú quieres bendecirnos, Señor, como tus hijos. Te damos gracias, Señor, por esta virtud tan maravillosa que tienes tú, Señor, porque tú no sueltas tu ira, no eres impulsivo. Dios mío, gracias porque de nosotros has tenido tanta misericordia, es tanto el amor que tú nos has dado, Señor, inmerecido, porque seguimos aún, Señor, en la carne muchas veces, olvidando, Señor, tu palabra, olvidando, Señor, tus demandas. Te alabamos, Dios, te bendecimos, exaltamos tu nombre. También encomendamos en tus manos a los maestros de la escuela bíblica, Señor. Pedimos por el pastor Víctor Hugo, por el pastor Leonidas, por la pastora Cristina, por el hermano Alfredo, por mi propia vida, Señor. Oro porque si tú nos has llamado a este ministerio, tú nos unjas, Señor, con tu Santo Espíritu y nos inspires, Señor, para enseñar tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los atributos que nos has permitido aprender, Señor. Te damos mil gracias y quedamos en tu hermosa presencia. Amén y amén.